muy buenas, mis apasionados. Estoy súper contenta. Veréis, estamos chorreandito porque nos ha caído una encima que no veas. Pero ha valido la pena. ¿Por qué? Yo te explico. Porque estamos en un castillo. Sí, señor, en un castillo. Así que, ¿quieres verlo conmigo? Sí, ¿verdad? Pues venga, vamos para allá. En esta visita vamos a ver un antiguo castillo en el que tuvimos un susto terrible, pero eso ya lo verás más adelante, así que vamos a por su apasionante historia que no tiene desperdicio. Comencemos por el principio. Este impactante lugar vio la luz en la Francia del siglo XVII, un siglo marcado por las monarquías absolutistas, siglo que se inició con el mandato de nuestro conocido Enrique IV, y digo conocido porque si sigues este canal habitualmente, ya habrás oído hablar de él en otros vídeos como el del castillo medieval y la mansión del luto. En 1610, tras el fallecimiento de Enrique IV, pasaron a tomar el control del país los Borbones, concretamente Luis XIII y Luis XIV, antecesores de Luis XV y Luis XVI, reyes con los que también estamos familiarizados en el canal y cuya interesante historia puedes conocer en el vídeo del Palacio del Té. No fue un mal siglo para la consolidación de la monarquía absolutista, siendo su máximo exponente Luis XIV, el rey más longevo de Francia, que estuvo en el poder 72 años y llevó a su país a ser considerado el más poderoso de Europa. Sin embargo, esto no fue gratis, la vida era dura, muy dura. En aquellos momentos, la población francesa se estimaba entre 16 y 17 millones de personas, con una esperanza de vida media de entre 35 y 40 años. La peste bubónica causó estragos entre la ciudadanía. Las batallas continuas con España, la guerra de la nobleza contra la monarquía y las guerras de la religión, entre otras, desangraban al país. A pesar de todo este escenario tan complejo, la monarquía tenía tiempo y dinero suficiente para darse caprichos de alta alcurnia, como lanzarse al libre albedrío para saciar sus más profundos deseos amorosos y derrochar dinero a voluntad. Hechos relacionados con el sitio que nos ocupa. Wow. ¡Qué peste huele! Menos mal que tenemos mascarilla, mis apasionados. Hay una escalera ahí abajo, ¿no? ¡Oh, está rota la escalera! No podremos bajar, mirad. Me da un miedo, tío, la madera, es todo de madera y nos da miedo hundirnos. Pero mirad, mirad, ¿esto de qué es? Tengo que tocarlo. Es como de... ¿cómo se llama? Sí, parece de tallado de madera. No, no es madera. Como barro, ¿cómo se dice eso, Boy? Esto es como si fuera una especie de... ¡Ah! ¡Ya, qué susto! Estoy asustada, espérate. A ver con la fuerza por uno. Y eso que sabemos que hay aire, pero esa puerta estaba un poco encallada. Aire de narices ahí, ¿eh? Sí, chicos, perdonad, pero me he asustado, pero asustado, ¿eh? Es que, ¿sabéis qué pasa? Lo que hemos visto, lo único, en la cocina había una mesa en lo cual han hecho ouija. Vamos a salir para afuera, mis apasionados. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? Vamos para allá.
Mira, ahí el altillo. ¿Qué pasó de...? No podemos pisar por aquí. Como veis. ¡Wow! ¡La lámpara! ¡Qué bonita! Mirad desde la ventana que se ve. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? El exterior espectacular, ¿eh? El pico de... Pues me da miedo ir para allá. Sí, no vayas. Ahora desde alguna otra ventana encontraremos alguna zona para ver. A ver, ¿qué tal? Desde aquí se ven las caballerizas. A ver, os voy a enseñar. Qué bonitas, ¿eh? Luego las grabo desde fuera. Como veis está lloviendo. Las escaleras. Qué pena, no hay casi nada, mis apasionados. Pero bueno, es precioso lo que queda, ¿eh? Bueno, ahora vamos. Hemos estado bajando. Me ha dicho que aquí hay otra. Vamos a entrar. ¡Ay, qué cuca! ¡Tía! ¡Qué pasada! Son todos armarios. ¡Dios, mirad! ¡Oh! Mirad la luz demasiado fuerte. Así. Mirad la puerta, tío. Oye, la luz natural a veces, mis apasionados, me gusta. Más que con el foco y la ventana, que me dice este huequecito aquí. Aquí controlamos los caballos. Mirad qué dibujos. ¿Es un corazón? Ah, no, es una redonda. Mirad, mirad, qué bonito. Estoy alucinando, de verdad. ¿Qué hay? Ay, pero qué cuco, por Dios, mirad. Pasada, Dios. De película total, os lo aseguro, ¿eh? No. Los documentales y las películas nos han mostrado una y otra vez cómo los monarcas se casaban con sus reinas por interés político, unificación de territorios y cualquier otro motivo que reforzase el Estado. Ninguno de estos motivos era el amor. Estos matrimonios, que en muchos casos tenían poco más interés que tener descendencia para perpetuar su estirpe, no saciaban los instintos sexuales más básicos de los monarcas, cosa que solucionaban fácilmente. Amantes por doquier. Total, ¿quién iba a rechistar al rey? Entre tanta lujuria, algunos reyes se enamoraban de sus amantes, llegando a establecer con ellas relaciones sentimentales y de confianza tan robustas que incluso estas concubinas podían ostentar más poder que la propia reina. Así que algún rey, ni corto ni perezoso, mandaba construir lujosos espacios para que fueran habitados por sus amantes, como es el caso del castillo que estás viendo. ¿Tienes curiosidad por saber cuántas amantes reconocidas tuvieron los reyes Luis XIII y Luis XIV? Ves poniendo cifras, como si fuera un juego. En breve te lo digo.
Bueno, creemos que era la cocina, ¿eh? Por las racholas ya veréis. Perdonad, vais a ver todas las mochilas por aquí. Mirad. ¿Veis lo que os dije? Que han hecho aquí una wifi de estas. Una ouija, wifi digo yo. Y luego mirad las racholas. Mira esto, qué monada. Mirad. ¡Qué mono! Es que parece de cuarto de baño esto, más bien que de cocina. Ahí hay una cortinita. Un pedazo de armario aquí que no veas. Una nevera. La entrada está bastante jodido todo el paso. Mirad qué lámpara. Es ahí el agua, mira dónde cae. Pues sí, es agua. ¡Ay! ¿Puedo bajar? ¡Ay, pero mira qué bonito el mueble! ¿Lo has visto? ¡Ay, Dios! ¡Qué pasada la chimenea, digo yo! La lámpara, o sea, flípalo. Impresionante. Dios, qué bonita. ¡Hala, tío! Oh, yo no he visto nunca una así tan bonita. Y mirad el mueble este que me ha fascinado. Esto es que se ha caído. Veréis cómo está todo, mis apasionados. ¡Oh, qué mono! ¡Ay! Se me cae. ¡Ay, ay, ay! Que se me cae. ¡Socorro! ¡Nene! Ah, no me oye. Ay. Ya está, ya está. Qué ruido más feo que hace el pam, pam, pam. Esto parece que sea como una pared. Hola, mira. ¿Veis? Está cayendo de ahí. Me da mucho miedo estar aquí debajo. Esto me impresiona un montón. ¡Hola, tío! No me lo puedo creer. Impresionante, impresionante. ¿Preparados, chicos? ¿Preparados? Verás, tras el susto que tuvimos en el castillo, que te contará Maika en primera persona al final del vídeo, descubrimos algunos detalles interesantes que te ayudarán a entender la importancia histórica de esta visita. Hay una parte de la edificación que fue reformada durante el siglo XIX, donde se hicieron algunos murales junto a la escalera principal que hemos visto al inicio del vídeo y algunos tapices en el mismo lugar que han sido robados. Posteriormente, en el siglo XX, se volvió a reformar en un intento de sacar partido al castillo, como a tantos otros castillos y palacios franceses, reconvirtiéndolo en un sitio de recreo, aunque no funcionó y tuvo que cerrar hace pocas décadas. Y ahora, lo más relevante, se sigue conservando la escalera de madera original del siglo XVII que también hemos visto al inicio del vídeo, una escalera por la que subía y bajaba el rey de Francia cuando se desplazaba desde su residencia habitual en Versalles para dedicarse a lo que podríamos decir sus placeres más lúdicos, que no eran pocos. ¿Recuerdas cuando te he pedido que pensaras en el número de amantes reconocidas que tuvieron los reyes? Pues ahí va. Luis XIII fue bastante comedido, y tan solo se le reconocen 2 amores puramente platónicos. Sin embargo, Luis XIV no se anduvo con manías. Se le reconocen nada más y nada menos que 14 amantes. ¿Has acertado alguno? Déjanos en comentarios cuál era tu cifra. Bien, ahora vamos a continuar con la visita, en la que por un momento pensamos que íbamos a ser devorados.
Me parece que ya no hay mucho más que ver, ¿verdad? Ya está. Coño. ¿Qué? Chicos. Estoy súper nerviosa porque estábamos grabando y han venido dos perrácanos negros, flipante, que susto. Y resulta que tiene un cuidador este castillo, ¿no? Lo bueno es que hablaba un poquito español y nos ha contado un poquito la historia, que este castillo es del rey de Francia del siglo 17. Estas escaleras todavía siguen, lo que voy a enseñar aquí, Son originales de la son época, originales de la época. Me ha dicho que había una figurita aquí que se la han llevado, la han robado, sí. pero bueno, nos ha contado un poquito. Esta barandilla la tocó el rey. La tocó el rey, vamos a tocarla, el rey de Francia. Y este era un lugar del rey de ocio, ¿vale? Así que, ¿os acordáis que decíamos, y tantas habitaciones, y tantos cuartos de baño? Pues sí, pues esto es. Pero ya habréis escuchado la historia antes. Hasta luego, me despido. Adiós.